Muy buenas, estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas de los 6 continentes de habla hispana. En este hermoso momento es grato reunirnos para estudiar la vida de un personaje que si bien es cierto, su fin fue trágico, cumplió una gran misión y nos referimos a Juan el Bautista. Oremos. Señor, te pedimos la iluminación al estudiar la biografía, la vida de este gran hombre de Dios, y que tú nos puedas ayudar a sacar lecciones que puedan contribuir a nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta hora queremos analizar lo que dice el doctor Lucas, quien escribe 2 libros, el libro de Lucas, que lleva su nombre, y el libro de Hechos. Los dos van dirigidos a Teófilo. Teófilo es un nombre compuesto. Teos significa Dios y filo significa amigo. Así que Lucas le escribe a alguien que era amigo de Dios. Y tal vez este no era el nombre oficial, era el nombre para proteger a aquel que en la época de Lucas los médicos eran perseguidos y de alguna manera este alto funcionario le extendió una amnistía a Lucas y en agradecimiento le escribe el primer tratado y le escribe el segundo tratado. En el primer tratado, en el capítulo 7 y el versículo 28, Lucas dice algo extraordinario, hablando de Juan el Bautista. Os digo, os aseguro, os certifico, os apruebo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es tremendo lo que el doctor Lucas manifiesta acerca de este personaje bíblico. Él dice que certifica que los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. En el pasado, en el presente, no hay nadie mayor que Juan. Y luego él, en una forma inverosímil, menciona, sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Allí presenta una pequeña contradicción sobre la vida de Juan, teniendo como punto de referencia el hecho de que Juan es el hombre más grande nacido de mujer en este mundo, que nadie es más grande que él, pero que el más pequeño es más grande que él. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Conozcamos parte de su historia. Su nombre en hebreo, Juan, se le conocía como el precursor de Cristo, era el apodo que se le daba a Juan el Bautista. Bautista porque el oficio de Juan fue bautizar.
Se cree que nació en el reino de Herodes en Israel y en el año 31 al 36 de su muerte, se cree que la muerte, el fallecimiento allí en Marqueronte, Jordania, bajo el reino herodiano. ¿Qué parentesco tenía Jesús con Juan el Bautista? Juan el Bautista era el primo de Jesús, hablando en la carne, y Juan el Bautista bautizó en el río Jordán. También bautizaba en Elín. Juan tuvo una vida simple, solo se preocupaba por el reino de Dios y siempre hablaba del amor y la verdad. ¿Quién nació primero, Juan el Bautista o Jesús? La Biblia menciona que Juan el Bautista nació 6 meses antes de Jesucristo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, 36, a la madre de Juan Bautista, Isabel, se le describe como pariente de María, lo que significa que probablemente tenía una relación de sangre. Así que Jesús era primo hermano en la carne de Juan el Bautista. ¿Cómo muere el famoso profeta Juan el Bautista? ¿Cómo muere? El martirio de San Juan Bautista es un hecho narrado en los evangelios que relata la muerte por decapitación de Juan el Bautista, considerado por algunas religiones cristianas como un santo y el último de los profetas. ¿Cuáles valores promueve Juan el Bautista en su vida o con su vida? Juan el Bautista promueve la integridad, sentir, pensar, decir y hacer lo mismo. Trabajó en equipo, respeto, honestidad. Esto fue lo que manifestó y promovió en su vida. ¿Qué nombre le querían poner a Juan el Bautista? Como conocemos su historia, hijo de un sacerdote, Zacarías, y Zacarías de la orden de uno de los famosos sacerdotes del pasado, ya María era anciana y Zacarías también era anciano, ella era estéril. Pero Juan el Bautista tenía que nacer y para Dios no hay nada imposible. De manera que todo estaba en el cronograma preparado para el nacimiento de Juan. Así que el ángel, cuando Zacarías estaba oficiando en el altar del incienso, le apareció y le dijo: tu oración ha sido contestada. Mi hermano y mi hermana que me escuchas, tú que estás pidiéndole a Dios hace mucho tiempo y pareciera ser como que tu oración no ha sido escuchada, no ha sido contestada. En el momento indicado que Dios necesita glorificarse en tu vida, aparecerá el ángel y te dirá: tu oración ha sido contestada. ¿Cuándo fue contestada la oración de Zacarías? Mucho tiempo, cuando todavía Isabel o Elizabeth, la esposa de Zacarías, Isabel, podía quedar embarazada.
Dios había contestado, pero la respuesta todavía no tenía que venir. Le alcanzó la menopausia y a él lo alcanzó la andropausia, y cuando ya se veía imposibilidades para el nacimiento de Juan, entonces nació Juan y Dios le pone el nombre a Juan. ¿Qué nombre le querían poner a Juan el Bautista? Recuerden que Zacarías quedó mudo hasta que Juan el Bautista nació. Conocemos la historia que cuando nació Juan el Bautista, nadie sabía qué nombre le iban a poner y algunos decían, pongámosle Zacarías. Y el padre habló cuando estaba haciendo la mímica o subrayando en la tierra y escribió el nombre de este muchacho será Juan el Bautista. Y su lengua se soltó. Un tremendo ejemplo y poder de Dios, primero en convertir una madre estéril y una madre que ya le había terminado la costumbre de las mujeres, un hombre viejo donde la andropausia lo había alcanzado y permitió que ellos fuesen padres del hombre más grande nacido de mujer en esta tierra, Juan el Bautista. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su madre, pero la madre se opuso, como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos decían, pero ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño, porque a Juan el Bautista le aplicaron la pena de muerte. ¿Por qué razón? Si Juan el Bautista no había cometido ningún delito que fuese acusado de la pena de muerte. Y la pena de muerte simplemente le fue aplicada injustamente como la de tantos seres humanos. La muerte de Juan fue absurda. Juan Bautista reprendía el adulterio de Herodías, mujer de Felipe, hermano de Herodes, que convivía matrimonialmente con Herodes. Le gustó tanto a Herodes que juró en Marcos 6, 22 al 28, juró darle lo que le pidiera, incluso la mitad de su reino, a la esposa, y pidió que la hija pidiese la cabeza de Juan el Bautista. Una historia triste donde la pena de muerte no podía ser revocada, aunque había sido solicitada injustamente. ¿Qué era el Mesías? Y encabezado una rebelión. Y me gusta este pensamiento que escribe eh, la, la sierva del Señor, que Juan encabezaba una rebelión contra Roma. Los sacerdotes y el pueblo se habían agolpado alrededor de su estandarte. Satanás había estado listo para asediar a Juan el Bautista con toda consideración halagadora para la ambición de los conquistadores del mundo. Pero frente a las evidencias que tenía de su poder, habían rechazado constantemente esta magnífica seducción. Había dirigido hacia otro la atención que se fijaba en él.
y era un momento difícil. La influencia del Bautista sobre la nación había sido mayor que la de sus gobernantes, sacerdotes o príncipes. Si hubiese declarado que era el Mesías y encabezado una rebelión contra Roma, allí entonces los sacerdotes y el pueblo se habían agolpado alrededor de su estandarte. Satanás había estado listo para asediar a Juan el Bautista. Así que era una prueba difícil. Cuando Jesús vino de Jerusalén a la región del Jordán, la gente se agolpó para oírle. El número de sus discípulos aumentaba diariamente. Muchos venían para ser bautizados y aunque Cristo mismo no bautizaba, sancionaba la administración del rito por sus discípulos. Así puso su sello sobre la misión de su precursor. Pero los discípulos de Juan miraban con celos la popularidad creciente de Jesús. Estaban dispuestos a criticar su obra y no transcurrió mucho tiempo antes que hallaran ocasión de hacerlo. Se levantó una cuestión entre ellos y los judíos acerca de si el bautismo limpiaba el alma de pecado. Ellos sostenían que el bautismo de Jesús difería esencialmente de Juan. Pronto estuvieron dispuestos con los discípulos de Cristo acerca de las palabras que eran propias emplear el bautismo y finalmente hicieron lo que la Biblia mencionaba. En el libro de San Mateo, el capítulo 11 y el versículo 1 menciona: de cierto os digo que no se ha levantado entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista. Y usted dirá, ¿y qué fue lo que hizo Juan el Bautista? No hizo ningún milagro, no sanó a ningún ciego, ningún paralítico, ningún manco, ningún leproso, no resucitó ningún muerto. ¿Y por qué la Biblia le llama que no se ha levantado entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista? Es necesario, una de las cosas que lo hacen grande fue lo que él dijo en San Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que él crezca, que Cristo crezca y que yo disminuya, que yo mengüe. El Señor Jesús entendió y Juan el Bautista comprendió la misión que ellos ambos venían a realizar en este mundo. Y ahora le tocaba a Jesús crecer y a Juan menguar. Y Juan el Bautista lo mencionó y lo destacó. Incluso hasta su nombre fue escogido por Dios, el cual significa en Lucas 1:13, el Señor es bondadoso. Juan el Bautista, el Señor es bondadoso. ¿Cuáles son los puntos fuertes y logros que alcanzó Juan el Bautista que lo hacen el más grande nacido de mujer? Fue un mensajero escogido por Dios. Si tú consideras que has sido escogido no por hombres, sino por Dios, estás con el perfil que tenía Juan el Bautista. Dios para anunciar la venida de Jesucristo. Él fue escogido por Dios para anunciar la venida del Señor Jesucristo. Si tú has sido escogido por Dios y estás anunciando la venida del Señor Jesucristo, entonces
tú eres grande. Era un predicador cuyo tema central fue el arrepentimiento. Su mensaje era confrontador. Tenía un estilo de vida relevante, apartado de los lujos. Fue un hombre inflexible e íntegro para Dios. Qué tremenda la experiencia y la vida de Juan el Bautista. Esos fueron sus puntos fuertes y sus logros. ¿Cuáles fueron las debilidades y errores de Juan el Bautista? En momentos difíciles tuvo duda temporal acerca de la identidad de Jesús. Nunca se vieron hasta en el río Jordán, cuando el Espíritu de Dios descendió en Mateo 3, 16 en adelante, como paloma, y venía sobre él, sobre Jesús. Él tuvo dudas momentáneamente sobre el ministerio, sobre la labor, sobre Cristo Jesús. ¿Cuáles son las lecciones de su vida? Dios no garantiza una vida segura ni fácil a los que le sirven. Cumplir con los deseos de Dios es la inversión más grande en nuestras vidas. Defender la verdad es más importante que la vida misma. Eso son lecciones de vida que podemos aprender de la experiencia de este siervo de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, el resumen y reflexión sobre la vida de Juan el Bautista. La vida y misión de Juan el Bautista nos enseñan, nos dejan esta gran lección. Nos enseñan el dejarnos usar por Dios para llevar a los pecadores al arrepentimiento. De la misma manera que este predicador audaz fue llamado para reconciliar al pueblo de Israel con Dios por medio de Jesucristo, nosotros hoy en día tenemos la misma misión, llevar muchas almas perdidas a Dios por medio de Jesucristo, de la predicación del Evangelio. Quizás en el camino nos hallemos con oposición familiares, dificultades e incluso personas que nos odien por servir a Dios. Pero no debemos sentirnos frustrados si vemos que nadie se convierte a Cristo, pues el Espíritu Santo es el único quien convence al mundo de pecados, de justicia y de juicio. La parte final de este personaje, Juan el Bautista, encerrado en una mazmorra, sin recibir la visita de Jesús para confirmar su ministerio y para declararle a Juan que él era el Mesías, esas horas lóbregas y de oscuridad, de tiniebla, de dudas, invadieron por un pequeño tiempo o por un pequeño espacio si Jesús era o no era el Cristo. Luego los discípulos le dijeron que Jesús estaba cumpliendo exactamente lo que la Escritura hablaban de él. Qué bueno, mis hermanos, que si bien es cierto, Jesús no visitó y no animó personalmente
a Juan el Bautista en su época o en su hora crucial, también es cierto que los ángeles y mensajeros de Dios acudieron y asistieron a aquel hombre que había sido el hombre más grande nacido de mujer en esta tierra y que empezó a menguar cuando el Señor Jesús empezó a crecer. Estaba bien enfocado en el ministerio, en la misión y la visión que el Señor le había encomendado. Por lo tanto, mis amigos y mis hermanos, la vida de Juan fue una vida de éxito y de reprensión del pecado, y con valor decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Pero finalmente cae en las garras de un hombre pecador bajo los efectos del alcohol. Tomó la decisión más errada o equivocada en su vida y tuvo que decapitar a Juan el Bautista. Juan el Bautista murió antes de la muerte y de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Murió trágicamente. Pero Juan el Bautista era un nazareo desde el vientre de su madre. Tanto su nombre fue escogido por Dios, su vida fue preservada por Dios. Y la Biblia menciona que el momento cuando Jesús murió y cuando resucitó, el cuerpo de santos que habían muerto de una forma trágica en el pasado, antes de la muerte de Cristo, resucitaron con Cristo y fueron llevados como primicias al cielo. Nadie sabe quiénes son. Podría ser Jeremías, podría ser Isaías, podría ser uno de los profetas menores, mayores, y por qué no decir sin fundamento, basado solamente en la especulación, que Juan el Bautista murió como un heraldo y precursor de Cristo. También Dios le dio ese privilegio de levantarse entre los muertos como primicia de los que durmieron. No podemos asegurar ni garantizar, porque no hay ningún texto bíblico que mencione el nombre de los que se levantaron. Pero sí creemos que los que se levantaron fueron los que sufrieron muerte trágica, como Isaías, como Jeremías, como Juan el Bautista. Y si no se levantó en ese momento, se levantará en la mañana de la resurrección para ir a morar con Cristo por toda la eternidad. Él ya selló su vida con Cristo, el hombre más grande nacido de mujer. Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, está entre los redimidos por la eternidad. Y por eso que yo no dudo que también el hombre más manso, que el hombre más grande nacido de mujer, también está allá. Pero eso, las cosas secretas pertenecen a Jehová, y las reveladas son para vosotros y para vuestros hijos. Por lo tanto, amado hermano y hermana, en esta hora el Señor nos invita a que imitemos esa vida de entrega, esa vida de sometimiento, esa vida de crecer en el momento que debemos crecer y de menguar en el momento que debemos menguar, y darle el espacio y la oportunidad a los que vienen tras nuestro para que tomen el estandarte de Cristo, la bandera, y sigan adelante.
esta carrera y esta lucha de relevo, caemos y viene otro y sigue y cae y sigue y cae y sigue. Finalmente todos nos levantaremos en la mañana de la resurrección a la voz del arcángel Miguel, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Todos, absolutamente todos los muertos se levantarán. Todos los que han muerto en Cristo se levantarán. Todos los que han creído en Cristo se levantarán. Todos los que por Cristo han ganado la victoria se levantarán. Y estaremos siempre con el Señor. En esta hora tú quieres decirle al Señor Jesús: Señor, tal vez mi vida no es una vida con un llamado como el de Juan el Bautista, pero aquí estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga, que tú me utilices como tú crees que me debes utilizar. No tengo las capacidades, no tengo la astucia, no tengo la gallardía, no tengo el poder de Juan el Bautista de reprender el pecado, pero quiero estar de parte tuya, aunque los cielos se desplomen. Ese es tu deseo, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana en los 6 continentes de habla hispana. En esta hora el Señor te invita que decididamente avances y des un paso al frente, que levantes tu mano, que tomes la mano de Jesús y que ganemos la victoria. ¿Quieres orar conmigo? Padre nuestro, te damos gracias en esta hora, en este momento, y te pedimos, Señor, que tú nos des el poder, la perspicacia, la autoridad del cielo para exponer tu palabra con poder, con autoridad, con convencimiento, que podamos decirle al mundo lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros y lo que puede hacer por ellos. Cura las enfermedades. Ayúdanos a seguir clamando, a seguir esperando en que la respuesta vendrá, y la respuesta que estamos esperando es la hora de recibir esa respuesta y de alabar y glorificar tu nombre, porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú reinas por los siglos de los siglos. Porque tú vives, también nosotros viviremos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.